Bien, nos encontramos en este momento con José Antonio Ríos, él es gerente general del Mali y está aquí para explicarnos cuál es el problema realmente que preocupa tanto actualmente a la gestión del Mali por unas obras que se van a hacer próximamente. Y esas tienen que ver con la línea 2. ¿Cuál es el problema en Correcto. sí? Isaac, muchas gracias por esta oportunidad. Nuestra preocupación está centrada en que en este lugar se va a construir la estación central de la línea 2 del metro y estamos frente a un edificio que se construyó en el año 1872, que fue declarado Patrimonio de la Nación en 1973, y nos preocupan las posibles afectaciones que podría tener los trabajos de esta estación, que son trabajos que se van a hacer con unas excavaciones de hasta 25 metros sobre las estructuras del museo. Estamos a escasos metros de la fachada, a 4 metros, y de acuerdo a los planos que se nos han alcanzado, la salida del metro y el ingreso al metro sería por esta zona. Miren, acá tenemos unos planos que nos ha remitido la ATU y se puede apreciar de que a 4 metros aproximadamente de la fachada se estaría colocando o se ubicaría la salida de la estación o la entrada, digamos, de acuerdo del lado por donde uno lo mire. Y de acuerdo a un estudio de ellos mismos, se estima que el flujo en hora punta va a ser más de 50.000 personas. Nos preocupa muchísimo cómo va a ser el sistema constructivo, qué riesgos van a haber implicados. Les hemos comunicado, les hemos cruzado comunicaciones a la ATU para que nos informen en detalle cuáles son los estudios de riesgos, ¿no?, y los estudios de mitigación que se han emprendido para esta obra. Les hemos enviado 2 comunicaciones, el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Esta última comunicación a requerimiento de unos ingenieros que hemos contratado para que nos hagan una evaluación técnica de las posibles consecuencias de la construcción. A la fecha no hemos recibido ninguna respuesta y estamos presentando una demanda de habeas data para que nos proporcionen esta información, porque sin esta información no podemos hacer ninguna evaluación técnica. Los planos no son muy exactos, digamos, porque no señalan coordenadas UTM, por lo menos estos que tengo a la mano. Sí. Pero aproximadamente por acá sería la salida del metro. Incluso, como usted puede apreciar acá, hay un plano que nos han enviado a donde literalmente la escalera del metro termina dentro de la construcción. Acá lo puede ver claramente. Entonces no nos están enviando información que no es concisa, no es consistente. Y eso nos preocupa muchísimo porque no se trata de considerar que un museo es una interferencia. O sea, un museo o un edificio histórico no es una interferencia. La construcción de la entrada a la estación central no sería el único problema con el que debe lidiar el Mali, sino que también habría posiblemente una tubería o canal que pasaría cerca del histórico museo. José Antonio Ríos explica su inquietud. Estamos justamente ubicados a donde se estaría instalando una tubería o un desagüe subterráneo o una acequia subterránea, no sabemos exactamente de qué se trata. Hemos sido notificados por Serpar de esta intención de hacer esta obra. Y ciertamente, como mencionabas, nos preocupa de sobremanera porque no tenemos detalle de cómo va a ser esta construcción y se estarían instalando además unos respiraderos que, en caso sea así, podrían generar la emisión de gases fétidos que afectarían gravemente el entorno, digamos, en el que estamos, ¿no? Perú 21 conversó sobre la situación del museo con el director de Prolima, Luis Martín Bodanovich, y esto fue lo que dijo. Toda obra de infraestructura grande como la que se tiene prevista en un centro histórico patrimonio mundial, en el marco de las recomendaciones de UNESCO, tiene que estar acompañada por un estudio de impacto al patrimonio. Este estudio de impacto al patrimonio tiene que contemplar 2 cosas. El impacto que podrían tener la ejecución de las obras y el impacto que va a tener la obra una vez concluida. Las recomendaciones de este estudio de impacto tienen que ser incorporadas por los proyectistas para
mitigar precisamente el impacto y, por el contrario, poder generar un efecto positivo al concluir las obras. Es decir, la ciudad y el centro histórico de Lima tienen que ser mejores después de las obras que antes de las obras, ¿no? Se tienen que presentar planos completos, un expediente técnico, donde se precise la inserción urbana, es decir, cómo va a quedar la superficie una vez que el proyecto esté concluido, ¿no? Porque hay sectores que se van a trabajar de manera subterránea, hay otros que se van a trabajar a tajo abierto, y lo que es importante saber es qué va a haber cuando la obra esté concluida, es decir, dónde van a estar las salidas, dónde van a estar los ascensores, va a haber chimeneas, no va a haber salidas de emergencia, dónde van a estar y de qué manera todo esto se engrana con una ciudad que es patrimonio cultural de la nación y de la humanidad como la nuestra. El director de ProLima también resaltó por qué resulta tan importante que la ATU entregue el expediente técnico de las obras. El expediente técnico es el único instrumento que tenemos para poder evaluar la pertinencia de la intervención en el espacio público, ¿no? En sencillo, cómo va a quedar todo una vez que la línea esté funcionando.